Seguimos con más información en Canal 4 Noticias. Ya lo adelantábamos en el bloque anterior. Vamos a hablar un poco de la situación hídrica en la vecina ciudad de Lezama. Y para esto estamos en comunicación telefónica con Edgardo Cañas, periodista de esa ciudad, también responsable del portal Infozona. Edgardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Hola Julio, muy buenas tardes. Un saludo para todos ustedes ahí en el piso y para toda la gente de Castelli. Bueno, Edgardo, contanos un poco cómo está la situación en cuanto a lo que tiene que ver las inundaciones. Bueno, sabemos que gran parte de todas estas ciudades estamos muy afectados por esto. Sí, efectivamente, estamos padeciendo una gran parte de la región de la cuenca baja del río Salado. Estamos padeciendo esta inundación que, según algunos especialistas, es comparable a la de 1980, sí. O sea, una inundación bastante importante. Tenemos ciudades cercanas a las nuestras, como el caso de General Belgrano, que está en una situación crítica. La localidad de Villanueva, sí, en el partido del General Paz, está totalmente cubierto, totalmente inundado. Bomberos, gente, voluntarios, vecinos del lugar, están evacuando a los pobladores, e inclusive el intendente de Ranchos, Juan Carlos Beramendi, había solicitado la ayuda del ejército, que ya también estaba colaborando el ejército en San Miguel del Monte, sí, pues también estaba pasando una situación crítica. Sabemos también de la ciudad de Dolores, que está pasando una situación bastante difícil, con alta probabilidad de que el agua pudiese ingresar a la ciudad. Es decir, un panorama bastante crítico. Y bueno, la información que todos conocimos en el día de ayer, que Hidráulica de Dolores procedió a la apertura de 2 de las 6 compuertas ubicadas en el paraje El 80, con lo cual, y según lo que manifestó precisamente el intendente de Castelli, Francisco Charren, afectará a una superficie de aproximadamente 80.000 hectáreas, sí, de los partidos de Piles y de Castelli. O sea, una complicación bastante importante que nuevamente vuelve a afectar nuestra zona. Edgardo, bueno, justamente con esta noticia que se ha conocido en el día de ayer, y bueno, justamente hablabas también con la apertura de los vertederos de la zona del 80, ¿tenés idea si finalmente la ciudad de Lezama se vería también afectada por esta decisión? Según manifestaron, hay una posibilidad de que también parte del territorio del distrito se vea afectado también, sí, con esa decisión. Quizás no tanto como puede ocurrir con los partidos de Castelli o de Pila, pero casualmente, hablando en el día de ayer a la tarde con el intendente Racetti, me expresó de que con esa decisión de abrir las compuertas del 80, también lo que es el distrito de Lezama se vería afectado, sí. Te pregunto también por el temporal que azotó, y bueno, quizás fue el inicio de todas estas complicaciones que azotó a gran parte de la región. Bueno, ¿hubo damnificados en Lezama? ¿Hubo evacuados? ¿Cómo fue la situación en ese momento? No, por suerte, o sea, cuando se produjo el temporal, sí actuó la gente de Defensa Civil del municipio y también los bomberos voluntarios, que son los que constituyen el cuerpo de Defensa Civil, digamos, sí, actuaron ante algunos casos puntuales de que el anegamiento de viviendas y demás. No hubo evacuados, tampoco autoevacuados. La situación, bueno, obviamente hay caminos rurales que están anegados, parajes rurales que al desbordarse el río Salado produce el anegamiento de los accesos a esos parajes, como el Rincón, como el camino que conduce a la Horqueta, entre otros, pero por suerte evacuados no ha habido hasta el momento, y esperemos que continúe de esa manera. Edgardo, bueno, buenas tardes, Adelaida, hola, te saluda. Consultarte, porque bueno, sabemos quizás uno de los parajes más complicados o de las zonas más complicadas es justamente lo que es el destino, creo que es, bueno, el límite entre Lezama y Pila, donde también la situación allí es muy complicada. Exacto, sí, bueno, obviamente el destino es el primer lugar, ahí se comienza a complicar con la crecida del río Salado. La información proveniente de las Flores es que el pico máximo del destino estaría arribando entre el día viernes o el día sábado, o a más tardar el domingo, con lo cual hoy por hoy está toda esa zona completamente inundada. Lo que es el balneario, que está ubicado en jurisdicción de Lezama, en la margen de Lezama, está obviamente cubierto de agua, y se estima que con el agua que provendría del sector de las Flores y demás,
quedaría totalmente cubierto esa edificación, como también, bueno, se teme por los vecinos que están allí, que residen en el mismo, para lo cual se lo ha alertado ante el caso de que, bueno, deban evacuarse o deban autoevacuarse. Bueno, ya las autoridades han estado en comunicación con cada uno de ellos, informando sobre la situación, sobre cómo viene la medición del río Salado y demás. También tenemos información que la gente de Defensa Civil de Castelli ha realizado mediciones en Guerrero precisamente, y que, bueno, ahí también hay se ha notado una crecida del mismo, y que obviamente con toda esta masa líquida que proviene de la zona de las Flores, se va a incrementar aún mucho más. Así es, bueno, seguramente el panorama cambie y mucho, ¿no? Ya en las próximas horas, el próximo fin de semana, bueno, ojalá que no tengamos que hablar otra vez de ya quizá pérdidas mucho mayores como la que tienen que ver la llegada del agua a los radios urbanos de las distintas ciudades, obviamente porque toda la región está afectada. Exacto, exactamente. Precisamente el intendente de las Flores, Alberto Gelené, que es ingeniero hidráulico, manifestó que gran parte no ha ocurrido un desastre mayor, digamos, por esta inundación, precisamente por las obras que se hicieron en el río Salado, que de lo contrario, o de ciudades quizás como Chascomús o como Rancho mismo, ya hubiesen estado completamente inundados, cosa que en esta circunstancia no ha ocurrido. Precisamente hoy a la mañana hablaba con colegas de Chascomús y ellos estaban un poco ignorando lo que sucedía con el río Salado, porque obviamente no les afecta al no tener el problema de la inundación por el crecimiento de la laguna. Ellos el problema que han tenido con las últimas lluvias es el anegamiento de algunos barrios bajos, como ocurre habitualmente, pero no precisamente evacuados por inundación por la laguna, porque se hubiese un desborde de la laguna. Entonces como que estaban ignorando un poco la situación de lo que ocurría de los distritos y las localidades ubicadas en la cercanía del río Salado. Y el intendente de las Flores precisamente hacía hincapié en eso, que merced a las obras realizadas en el río Salado, estas ciudades como Chascomús o Ranchos no se han visto afectadas por la misma. Así es. Bueno, Edgardo, y también, bueno, el resultado quizá de todas estas grandes inundaciones, bueno, tiene que ver, ya van apareciendo, fue con este fenómeno que, bueno, obviamente tuviste ya en estos últimos días la recorrida por gran parte de los medios nacionales, bueno, contando un poco el fenómeno que ha causado asombro en algunos, pánico en otros, y bueno, tiene que ver con la aparición de muchísimas arañas, en lo que es el Destino y, bueno, gran parte de la región también. Sí, efectivamente, eso ocurrió el día lunes en horas de la tarde. A la mañana los pobladores del Destino no habían observado absolutamente nada anormal. Transcurrido el mediodía y en las primeras horas de la tarde observaron un manto blanco antes de llegar en la ruta 57 conduce de Lezama a Pila, antes de llegar precisamente al paraje propiamente dicho, yendo de Lezama hacia Pila, observaron un manto blanco que invadía completamente todo, un manto blanco que una extensión de casi 3 kilómetros aproximadamente, y que ese manto invadía todo lo que estaba a su paso: árboles, arbustos, carteles de la ruta, postes de electricidad, y al acercarse observaron que en el manto había millones de pequeñas arañas, que son un poco más grandes que una hormiga, digamos, el tamaño es similar a una hormiga, pero obviamente con las patas características de la araña, que estaban allí resguardándose. Según los expertos de Sonosi que estuvieron evaluando este fenómeno, manifestaron que las arañas se están protegiendo precisamente de la inundación del río Salado. Las arañas, señalaron, son inofensivas, no representan ningún riesgo para la salud humana, porque desde el municipio en un principio se había evaluado la posibilidad de fumigar el sector, pero desde Sonosis de Azul indicaron que sería contraproducente porque al fumigar se estaría arrojando veneno sobre algo que es inofensivo, y por el contrario se podría producir algún tipo de peligrosidad sobre el ecosistema, sobre la flora y la fauna del lugar. Entonces aconsejaron que no se fumigara ese sector.
Lo que sí se hizo desde el municipio es, bueno, algunos árboles que estaban totalmente cubiertos, uno de ellos principalmente, y que era el elegido por la mayoría de las personas que visitaban el lugar para tomarse fotografías como un recuerdo de este fenómeno, fue en el día de ayer a la tarde, fue completamente podado y retirada todas las telas de araña y las arañas que había en el mismo, como también de algunos de los carteles indicadores de la ruta, porque imposibilitaban la normal visión de la señal del cartel, dada lo profusa que es la tela, que no es la característica tela de araña que estamos acostumbrados a ver en una casa abandonada o muchas veces en algún lugar, sino que era una especie de seda muy consistente y muy elástica, que precisamente los expertos que estuvieron analizando dijeron que era una confección que protegía a la araña de los vientos, de las lluvias, y que luego, una vez que la misma araña tiene que trasladarse, lo hace a través de esa tela que, reitero, el día lunes a la tarde era un manto, era una cosa increíble, era un panorama pintoresco increíble de observarlo. La verdad, hoy ya obviamente que la situación es totalmente distinta, porque reitero, se podó una de las plantas, se han retirado ya los carteles y demás, o sea que la situación ha cambiado totalmente. Edgardo, bueno, es una cosa muy común, ¿no? La aparición de todas este tipo de alimañas, el caso de hormigas, bueno, también de tipo serpientes, bueno, cosas que van surgiendo cuando va bajando el agua también. Se había dado la situación en grandes inundaciones, recuerdo por caso lo que ha sido en Luján, también en la ciudad de La Plata, que se ha dado, ¿no? La presencia de alimañas cuando bajan las aguas, porque bueno, es lo que arrastra, ¿no? Toda el agua en algunas zonas, y bueno, en este caso con la presencia de las arañas, y también muy común lo que es la aparición de hormigas, así que es de esperarse que además del flagelo, del problema del agua que estamos teniendo, aparezcan este tipo de cosas también por la región. Sí, en este caso las arañas se están, digamos, protegiendo, según los expertos, o sea, no es que el agua ha descendido, sino que al contrario está creciendo, entonces las arañas tienden a protegerse, buscar lugares más altos. Los lugareños ahí del destino manifiestan que nunca ellos habían visto un fenómeno de estas características. Recordaban en la inundación de 1980 que precisamente había habido una invasión, digámosles de esa manera, de hormigas, pero de araña, y con esta característica que es lo que ha llamado la atención, sobre todo la tela que, reitero, es como si fuera una media sombra, una media sombra de seda blanca, pero muy blanca, muy consistente y muy elástica, no se rompía fácilmente. Había gente que incluso llevaba tijeras para recortar porque querían llevarse un pedacito de recuerdo para enmarcarlo, para plastificarlo, para tener de recuerdo por lo peculiar que era precisamente la tela que habían trabajado estos arácnidos, que en el día de hoy vamos a ver de qué especie se trata específicamente, porque no había sido identificada. Lo que sí habían aclarado y ratificado desde el municipio y desde el área de salud y desde Zoonosis, de que eran inofensivas, para llevar tranquilidad a todos los habitantes del lugar. Exactamente. Bueno, Edgardo, te agradecemos por este contacto. Bueno, ya hablando un poco y haciendo un resumen de la situación actual, lo que tiene que ver la situación hídrica muy compleja en toda la región, y bueno, con este fenómeno que ha aparecido ya en estas últimas horas, que ha causado asombro a todo el país, yo diría, porque bueno, también fue trending topic en el día de ayer en Twitter, así que bueno, todo el mundo ha estado hablando de esto. Sí, la verdad que sí, estaba hablando precisamente. Hace un rato llamaron de un canal, de una radio chilena también, y de un medio uruguayo, de un medio gráfico uruguayo, o sea que ha causado conmoción el tema de las arañas, que si bien es un dato anecdótico, quizás lo más grave es precisamente lo otro que se está padeciendo, que es la situación hídrica del río Salado, y que esperemos, como bien señala Julio, no afecte en mayor medida de lo que se ha afectado hasta ahora a todos los habitantes de la región.
Exactamente. Así es. Muchas gracias entonces, Edgardo, y por supuesto, como siempre, dispuestos a estar con el intercambio de información respecto de todo lo que son nuestros distritos vecinos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan una excelente jornada y un saludo a todos los amigos de Castelli. Muchas gracias. Hablábamos entonces con Edgardo Cañas, reiteramos, periodista de Lesama, también responsable del portal Infozona, que bueno, estaba contando un poco acerca de la situación hídrica que vive toda la región, en particular lo que es Lesama, donde bueno, no se ha visto tan afectado como el caso de nuestra ciudad, donde sí tuvimos evacuados y autoevacuados en las viviendas con ingreso de agua. No se dio esa situación en Lesama, pero sí se espera que, al igual que va a pasar en Castelli, llegando hacia el fin de semana y sobre todo en la zona del destino, el caudal del río Salado haga que, bueno, todo lo que son las construcciones que están allí muy cerca, las viviendas de todo ese paraje, sean directamente tapadas por el agua. Así que va a ser un panorama muy desolador y que vamos a tener llegando al fin de semana, con todo el agua que va a bajar a esta cuenca deprimida del Salado, porque vamos a recibir todo el agua. Él hablaba de lo que es la zona de las Flores, ¿no? De donde viene justamente todo el caudal del río Salado, y bueno, se va a ver muy afectado, muy complicado llegando hacia el fin de semana. Exactamente, y lamentablemente obviamente vamos a estar al instante con toda la información de lo que esté aconteciendo ya en los próximos días y las próximas jornadas con esta grave inundación que estamos atravesando gran parte de los distritos bonaerenses.